Hola a todos. Hoy les contaré sobre la tragedia que viví con mi hermano menor a manos de mi padrastro. Esto les sirve como advertencia para que esto no les pase a sus seres queridos. También quiero advertirles sobre la posibilidad de desencadenantes emocionales. Antes de que continúes, verifica que estés suscrito al canal, dale like a este vídeo y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto, porque quiero saber hasta dónde llegó mi historia. Mi nombre es Vera. Tengo 32 años ahora, vivo en la Ciudad de México y lo que voy a contarles es la verdad más extraña, más dolorosa y más transformadora que jamás he vivido. Durante años creí que estaba loca, creí que exageraba, que mi imaginación me jugaba malas pasadas, que quizás el resentimiento me había envenenado la mente. Pero todo cambió el día en que descubrí la verdad sobre mi padrastro, sobre los rituales que realizaba en el sótano de nuestra casa y sobre el hechizo que mantenía a mi madre ciega ante nuestro sufrimiento. Hoy quiero compartir esto con ustedes porque si alguien más está viviendo algo parecido, necesita saber que no está solo, que hay salida, que la magia negra es real, que sus consecuencias son devastadoras, pero que también existe la posibilidad de liberarse y de encontrar paz nuevamente. Esta es mi confesión. Este es mi relato de feitizaria, de dolor, de superación y de renacimiento. Pero antes de empezar, necesito aclarar algo. Lo que pasó en mi casa no fue casual. No fue mala suerte. Fue premeditado, calculado y ejecutado con una intención tan clara que cuando finalmente lo entendí, me golpeó como un rayo en la noche más oscura de mi vida. Tenía 7 años cuando mi padre murió. Fue un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el teléfono sonando, la voz de mi madre quebrándose, el silencio absoluto que cayó sobre nuestra casa después. Mi padre, Roberto, era ingeniero civil, viajaba mucho por trabajo, pero cuando estaba en casa llenaba todo de luz. Tenía esa risa que hacía que todo el mundo se sintiera seguro. Mi hermano menor, Daniel, apenas tenía 4 años. No entendía lo que había pasado. Lo que sí entendía era el vacío. Nuestra madre, Lucía, se quedó con nosotros dos, la casa en Polanco, y una herencia considerable que mi padre había dejado en un fondo fiduciario. Esa herencia estaba protegida legalmente hasta que yo cumpliera 25 años. Era para nuestra educación, para nuestro futuro, para que mamá pudiera vivir sin preocupaciones mientras nos criaba. Eso es lo que el abogado explicó. Los primeros 2 años después de la muerte de papá fueron los más duros, pero también los más puros. Mamá nos abrazaba todas las noches, nos contaba historias de papá, nos llevaba al parque. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa para poder estar con nosotros. Teníamos poco dinero disponible, pero teníamos amor, teníamos seguridad, teníamos a mamá. Luego llegó él. Su nombre era Arturo Mendoza. Conoció a mi madre en una tienda de café en la avenida Paseo de la Reforma. Ella estaba esperando a una amiga, él estaba comprando un espresso. Fue lo que ella llamó un encuentro del destino. Yo lo llamaría lo opuesto. Arturo era guapo, de una forma que hipnotizaba, cabello negro, ojos claros, sonrisa perfecta. Tenía 39 años, era contador, viajaba por negocios y parecía tener dinero. Mamá se enamoró en 3 meses. Se casaron en 6. Yo tenía 9 años. Daniel tenía 6. Al principio, Arturo fue amable, nos traía regalos, nos llevaba al cine, decía cosas como, ustedes son mis hijos ahora, los voy a cuidar como si fueran míos. Mi madre estaba radiante. Por primera vez desde la muerte de papá, la veía sonreír de verdad. Eso me hizo bajar la guardia. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Primero fueron las críticas pequeñas. Vera, ¿por qué comes así? Pareces un animal. Daniel, tu caligrafía es horrible.
Eres un fracaso. Cosas que podrían parecer insignificantes, pero que se acumulaban como veneno en una copa. Luego vinieron las restricciones. No podíamos tener amigos en casa. No podíamos hacer ruido después de las 7 de la noche. No podíamos comer en la sala. No podíamos entrar al sótano bajo ninguna circunstancia. Ese sótano se convirtió en el lugar prohibido, el misterio que alimentaba mis pesadillas infantiles. Mi madre no decía nada, simplemente asentía. Era como si estuviera bajo un hechizo, como si una voz invisible le susurrara al oído que todo estaba bien, que Arturo tenía razón, que nosotros éramos los problemáticos. Ahora sé que no era como si, literalmente lo estaba. La escuela se convirtió en mi refugio y en mi infierno al mismo tiempo. Iba a la secundaria federal número 3, cerca de Polanco. Mis compañeros provenían de familias adineradas. Yo era la hija de un hombre muerto y de una madre que, cada vez más, parecía estar en otro mundo. Mi ropa no era de las marcas correctas. Mi mochila no era la del momento. Mi padre no era un ejecutivo exitoso. Era un recuerdo borroso. El bullying comenzó en tercero de primaria y se intensificó en la secundaria. Recuerdo a Daniela Fuentes, la reina de la escuela, cabello lacio y perfecto, padres divorciados, pero ambos millonarios, una sonrisa que usaba como arma. Un día, en la cafetería, dejó caer mi bandeja de comida accidentalmente mientras yo pasaba. La comida se esparció por el piso. Todos rieron. Ella rió más fuerte. «Pobrecita Vera», susurró mientras se alejaba. «Ni siquiera puede caminar sin caerse». Eso fue el catalizador. A partir de ese momento, fui el blanco. Me llamaban la huérfana. Me excluían de los grupos de trabajo. Escribían cosas en las paredes del baño sobre mí. Una vez, alguien puso una foto de mi cara en una página de Facebook falsa, etiquetándome como la chica más fea de la escuela. Llegué a casa llorando casi todos los días. Mi madre me abrazaba, pero era como si no me viera realmente, como si estuviera abrazando a un fantasma. Arturo, cuando se enteraba de algo, simplemente decía: «Si te molestan, es porque haces algo mal. Deberías ser más fuerte». Fue entonces cuando conocí a Sofía. Sofía Reyes era nueva en la escuela. Llegó a mitad del año escolar, en tercero de secundaria. Era bajita, con el cabello rizado y teñido de un rojo brillante que sus padres le permitían porque eran bohemios y artistas. Llevaba ropa vintage que compraba en tiendas de segunda mano. No le importaba lo que nadie pensara. El primer día se sentó a mi lado en la cafetería, sin pedir permiso, sin hacer preguntas. «Eres la chica que todos molestan, ¿verdad?», preguntó mientras abría su lonchera casera. Asentí, esperando que se riera. «Bien, eso significa que tienes criterio. Los que te molestan son todos unos imbéciles superficiales. Yo también soy el blanco aquí, así que creo que deberíamos ser amigas». Así comenzó. Simple, directo, sin drama. Sofía tenía una familia que la amaba incondicionalmente. Su padre era músico, su madre era fotógrafa. Vivían en un departamento pequeño en Coyoacán, rodeados de arte, plantas, libros y caos hermoso. Cuando empecé a pasar tiempo en su casa, fue como entrar a otro mundo. Un mundo donde las personas se reían sin miedo, donde el arte era más importante que el dinero, donde nadie te juzgaba. Sofía me enseñó a no importarme lo que otros pensaran. Me prestaba ropa, me llevaba a conciertos de bandas indie en pequeños bares de la zona rosa. Me presentó a su círculo, chicos y chicas que también eran diferentes, que también habían sido marginados, que habían encontrado belleza en la marginalidad. Pero luego llegó Mateo. Mateo Vargas entró a nuestra escuela en cuarto de secundaria. Era 2 años mayor que nosotras, repetidor, con un carisma oscuro que atraía a todos. Cabello largo, tatuajes en los brazos, lo cual era escandaloso en 2009.
una motocicleta que estacionaba frente a la escuela y una sonrisa que prometía caos. Sofía se enamoró de él instantáneamente. Yo veía las señales de alerta, pero no sabía cómo comunicarlas sin sonar como la amiga celosa y controladora. Mateo era amable conmigo, pero de una forma que hacía que mi piel se erizara. Había algo predador en su forma de mirar, algo que no era completamente humano. Sofía, creo que deberías tener cuidado, intenté decirle una vez. ¿Celosa? Respondió con una sonrisa que me rompió el corazón. No, asustada. Pero ella no escuchó, o no quiso escuchar. Mateo estuvo en su vida durante 8 meses. Luego desapareció. Sofía pasó 3 meses en una depresión profunda y cuando finalmente salió de ella, nunca volvió a ser la misma. Seguía siendo mi amiga, seguía siendo fuerte, pero había una grieta en ella, una cicatriz que no se cerró completamente. Años después, descubrí que Mateo había estado en la cárcel, que había agredido a otras chicas, que probablemente estaba en la cárcel nuevamente. Pero en ese momento, en esa secundaria, él era solo el chico que rompió a mi mejor amiga. A pesar de todo, no estaba completamente sola. Además de Sofía, estaba mi abuela materna, Rosario. Abuela Rosario vivía en Coyoacán, en una casa colonial que olía a flores secas, incienso y café recién hecho. Tenía 72 años cuando yo tenía 14 y era la persona más sabia que jamás he conocido. Mi abuela no era religiosa en el sentido tradicional, pero tenía una espiritualidad profunda. Creía en las energías, en la intuición, en que el universo se comunicaba a través de señales. Cuando mi madre se casó con Arturo, mi abuela fue una de las pocas que expresó sus dudas. «Ese hombre tiene los ojos vacíos», dijo después de la boda, como si algo lo hubiera vaciado desde adentro. Nadie le hizo caso, pero mi abuela sí me hizo caso a mí. Empecé a visitarla todos los jueves después de la escuela. Ella me esperaba con té de manzanilla y pan de muerto, aunque no fuera Día de Muertos. Me dejaba hablar. No me decía que fuera fuerte, que superara el bullying, que todo estaría bien. Simplemente escuchaba. Y luego me daba consejos que parecían simples, pero que eran profundos. Vera, mi amor, la gente que te molesta está asustada. Están asustados de tu luz. Por eso intentan apagarte. Pero tú eres fuego. El fuego no se apaga solo porque alguien lo mire feo. Esas palabras me salvaron más veces de las que puedo contar. Mi abuela me enseñó a meditar, a respirar, a conectar con algo más grande que el dolor del momento. Me enseñó que el sufrimiento no es permanente, que es una onda que sube y baja, que eventualmente vuelve a bajar. También me presentó a la hermana Catalina. La hermana Catalina era una monja que trabajaba en la iglesia de Coyoacán, donde mi abuela iba a misa. No era una monja tradicional, era más bien una consejera espiritual que había dejado el convento, pero seguía viviendo una vida dedicada a ayudar a otros. Tenía 60 años, cabello blanco cortado muy corto y unos ojos que veían directamente al alma. Mi abuela me llevó a hablar con ella cuando tenía 15 años, después de que intenté cortarme las venas con una hoja de afeitar. No fue un intento serio de suicidio, fue un grito de ayuda que casi se convierte en tragedia. La hermana Catalina no me juzgó, no me dijo que fuera pecado, simplemente me tomó la mano y me dijo, Vera, el dolor que sientes es real, pero no es la verdad sobre ti. La verdad es que eres valiosa, que mereces vivir, y que este dolor es temporal, aunque ahora no lo sientas así. Empecé a visitarla una vez a la semana. Hablábamos de todo, de mi padrastro, de mi madre, del bullying, de mis miedos. Ella me enseñó técnicas de respiración, meditación, y también me recomendó que viera a un psicólogo. Así conocí a la doctora Martínez. La doctora Martínez era una psicóloga clínica que trabajaba en una clínica comunitaria en San Ángel.
Mi abuela pagaba las sesiones de su bolsillo porque mi madre no tenía presupuesto para esas cosas. La doctora era una mujer de 50 años, divorciada, con 2 hijos adultos y una empatía que era casi sobrenatural. Durante 2 años vi a la doctora Martínez cada 15 días. Ella me ayudó a procesar el duelo por mi padre, el trauma del bullying, los abusos emocionales de Arturo y la confusión de tener una madre que amaba, pero que parecía estar en otro planeta. «Tu madre está deprimida», dijo la doctora en una sesión. «Posiblemente está bajo medicación sin saberlo, o está siendo manipulada emocionalmente de formas que aún no comprendemos. Lo importante es que entiendas que su comportamiento no es culpa tuya». Esas palabras fueron liberadoras. Había pasado años culpándome a mí misma por no poder despertar a mi madre, por no poder hacerla ver lo que Arturo estaba haciendo. Pero no era mi responsabilidad. Yo era una niña. Ella era la adulta. Entre Sofía, mi abuela, la hermana Catalina y la doctora Martínez, tejieron una red de apoyo que me mantuvo viva. No me hizo feliz, pero me mantuvo viva. Y eso fue suficiente. A los 18 años ingresé a la UNAM a estudiar comunicación social. Fue como nacer de nuevo. Salí de la casa de Arturo y mi madre cada mañana y durante 8 horas era libre. Estaba rodeada de personas apasionadas, de profesores que creían en el cambio social, de debates sobre política, arte y justicia. Descubrí que tenía voz, que podía hablar en público sin temblar, que mis ideas importaban. Sofía estaba en la misma universidad, estudiando artes plásticas. Nos volvimos inseparables nuevamente. Alquilamos un departamento pequeño en la colonia Doctores con 2 amigas más, Lupita y Carmen. Era un caos hermoso. 4 chicas, un baño, 2 habitaciones y un sueño compartido de cambiar el mundo. Fue en la universidad donde conocí a Diego. Diego Castillo era estudiante de último año de comunicación. Era el tipo de hombre que hace que las chicas se giren para mirarlo, pero no por la razón que esperarías. No era por su físico, aunque era guapo, con esa belleza latina de piel bronceada y cabello ondulado. Era por su presencia. Diego tenía la capacidad de hacer que todos en una habitación se sintieran como si fueran lo más importante del mundo. Nos conocimos en una clase de teoría de la comunicación. El profesor nos pidió que hiciéramos un proyecto en parejas sobre la manipulación mediática. Fuimos asignados juntos. Diego fue a mi departamento para trabajar en el proyecto. Recuerdo que llevaba café y pan de la panadería de la esquina. Recuerdo que se sentó en mi cama, porque no teníamos sofá, y simplemente empezó a hablar. Habló sobre su familia en Guadalajara, sobre su padre que era periodista, sobre su sueño de trabajar en televisión para contar historias que importaran. Pasamos 12 horas trabajando en ese proyecto. Cuando terminamos, ni siquiera habíamos tocado el café. «Creo que estoy enamorado de ti», dijo Diego mientras se iba. Yo reí. «¿Acabas de conocerme?» «Sé, pero creo que eso es exactamente lo que significa estar enamorado». Empezamos a salir oficialmente una semana después. Durante un año, Diego fue mi refugio. Me presentó a su familia. Conocí a su padre, Javier, que era todo lo que Arturo no era, cálido, genuinamente interesado en mis opiniones, orgulloso de su hijo. Diego me apoyaba en todo. Iba a mis presentaciones de clase, celebraba mis calificaciones. Me escuchaba hablar sobre el trauma de mi infancia sin intentar arreglarlo, solo estar presente. Pero luego llegó Alejandro. Alejandro Flores era profesor en la universidad. Tenía 35 años. Era carismático, inteligente y aparentemente un progresista que creía en la justicia social. Enseñaba una clase electiva llamada Comunicación y Poder, y fue en esa clase donde todo cambió. Alejandro tenía una forma de hablar que hipnotizaba. Era como si sus palabras tuvieran un poder magnético. Cuando hablaba sobre la manipulación mediática, sobre cómo los ricos usaban la comunicación para controlar a las masas, parecía que estaba revelando verdades ocultas.
Todos en la clase estaban enamorados de él, yo también. No fue un enamoramiento romántico, sino intelectual. Alejandro parecía entender exactamente lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que yo quería cambiar en el mundo. Después de clase, me pedía que me quedara para hablar. Me recomendaba libros, me invitaba a eventos sobre comunicación alternativa. Diego notó el cambio. «Creo que Alejandro está interesado en ti», dijo una noche. «Es mi profesor. Solo está siendo mentorizado», respondí defensivamente. «Vera, eres inteligente, eres hermosa, eres exactamente su tipo. Ten cuidado». Pero no tuve cuidado, o no quise tenerla. Alejandro me invitó a una conferencia sobre medios independientes. Fue solo, sin otros estudiantes. Después de la conferencia, me invitó a cenar. Dije que no. Me pidió que fuera a su departamento para que me mostrara su biblioteca personal. Dije que no. Pero luego, en una clase frente a todos, me pidió que fuera su asistente de investigación, que trabajara con él en un proyecto sobre cómo los medios manipulaban la percepción de la realidad en México. Diego me pidió que rechazara la oferta. Sofía me pidió que rechazara la oferta. La doctora Martínez me pidió que rechazara la oferta. Pero yo acepté. Trabajar con Alejandro fue como estar en una película de suspenso donde no sabes que estás en una película hasta que es demasiado tarde. Al principio todo parecía legítimo. Íbamos a bibliotecas, entrevistábamos periodistas, analizábamos noticias. Alejandro era profesional, aunque ocasionalmente ponía su mano en mi espalda o encontraba excusas para estar cerca de mí. Luego, después de mi graduación, las cosas cambiaron. Conseguí mi primer trabajo real como productora en un canal de televisión local. Era un puesto modesto, pero era mío. Estaba orgullosa. Diego estaba orgulloso. Mi madre, incluso bajo el hechizo de Arturo, parecía estar orgullosa. Alejandro me llamó el día que empecé. «Necesito verte», dijo. «Tengo una oportunidad para ti, algo grande». Nos encontramos en un café en Polanco. Alejandro me dijo que tenía conexiones en una cadena de televisión nacional, que podía recomendarme para un puesto como productora ejecutiva, que el salario sería 3 veces lo que estaba ganando, que era mi oportunidad de brillar. «¿Cuál es la trampa?», pregunté. «No hay trampa. Solo necesito que trabajes en un proyecto conmigo, algo paralelo a tu trabajo en el canal, algo que podría cambiar el panorama mediático de México». El proyecto era una serie de documentales sobre la corrupción política. Alejandro decía que tenía fuentes dentro del gobierno, información clasificada, pruebas de corrupción de alto nivel, que necesitaba a alguien de confianza que lo ayudara a producir estos documentales. Parecía legítimo, parecía importante, así que acepté. Los primeros meses fueron emocionantes. Viajé a diferentes estados, entrevisté a personas que decían haber sido víctimas de corrupción política. Recopilé información, trabajé 80 horas a la semana, pero luego las cosas se tornaron extrañas. Alejandro empezó a pedirme que hiciera cosas que no tenían sentido, que entrevistara a personas específicas en lugares específicos a horas específicas, que grabara conversaciones sin consentimiento, que robara documentos de oficinas gubernamentales. «No puedo hacer eso», dije. «Es ilegal». «Es por la verdad», respondió Alejandro. «A veces la verdad requiere sacrificio». No voy a hacer esto». Alejandro me miró de una forma que me heló la sangre. Era la misma forma en que Arturo me miraba cuando me negaba a hacer algo. «Vera, tienes 2 opciones. Haces lo que te pido, o te aseguro de que nunca vuelvas a trabajar en televisión. Tengo amigos en todas partes. Una palabra de mí y tu carrera termina antes de que comience». Fue un momento de claridad. Entendí que había sido manipulada, que todo había sido un plan, que Alejandro nunca había creído en mí.
Solo me había estado usando. Renuncié, pero el daño ya estaba hecho. Alejandro cumplió su promesa, hizo llamadas, esparció rumores, dijo que yo era inestable, que había robado información del canal, que no era confiable. Dentro de una semana me llamaron de la televisora y me dijeron que no necesitaban mis servicios. Pasé los siguientes 3 meses sin trabajo. Pasé los siguientes 3 meses en depresión. Diego intentó apoyarme, pero yo era un peso muerto. Sofía intentó hacerme reír, pero yo estaba atrapada en la oscuridad. Mi abuela me llevaba té y me decía que esto también pasaría, pero no lo creía. Fue durante esos 3 meses que empecé a notar que algo extraño estaba pasando en mi casa. Mi madre estaba peor. No solo deprimida, sino casi catatónica. Pasaba días enteros en cama. Arturo la llevaba a doctores que le recetaban medicinas que parecían hacerla más zombie. Cuando intentaba hablar conmigo, sus palabras eran confusas, como si estuviera bajo el efecto de drogas. Daniel, mi hermano, ahora tenía 19 años y estaba en la universidad, pero cuando venía a casa, yo veía el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo había sentido durante años. Una noche, lo encontré llorando en su habitación. ¿Qué pasó?, pregunté. Arturo me dijo que si no le ayudaba con sus asuntos, iba a asegurarse de que mamá me echara de casa, que yo era un fracaso, que papá estaría avergonzado de mí. Eso fue el quiebre. Algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró en algo más fuerte, más oscuro, más decidido. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté. Daniel me contó que Arturo le había pedido que robara documentos de la casa de un cliente, que le había pedido que ayudara a intimidar a personas, que le había pedido que participara en rituales en el sótano. ¿Rituales?, pregunté. No sé exactamente qué son, pero sé que hay velas, hay símbolos, hay palabras que no entiendo, y sé que después las personas a las que Arturo quería afectar empezaban a tener problemas, accidentes, enfermedades, pérdida de dinero. En ese momento, todo hizo clic. Arturo no era solo un abusador emocional, no era solo un manipulador, era un practicante de magia negra, y había estado usando esa magia para mantener a mi madre bajo su control, para proteger su acceso a la herencia de mi padre. Después de que Daniel me contó sobre los rituales, empecé a investigar. Busqué en internet, busqué en libros, hablé con mi abuela, quien confirmó mis sospechas sin sorpresa alguna. Siempre lo supe, dijo mi abuela, desde el principio, pero no tenía pruebas y no quería asustarte más de lo que ya estabas asustada. Luego, con la ayuda de un abogado amigo de mi abuela, descubrí la verdad sobre la herencia. Mi padre había dejado aproximadamente 2 millones de pesos en un fondo fiduciario para Daniel y para mí. Ese dinero estaba protegido legalmente hasta que yo cumpliera 25 años. Mi madre tenía acceso a una cantidad limitada cada año para gastos del hogar, pero no podía tocar el principal. Eso significaba que Arturo no tenía acceso legal al dinero, pero mi madre sí. Y si mi madre estaba bajo su control, su influencia, su hechizo, entonces podía manipularla para que hiciera lo que él quisiera con el dinero. El abogado me mostró documentos que mostraban que mi madre había intentado transferir dinero del fondo a cuentas que Arturo controlaba, pero los bancos habían rechazado las solicitudes porque violaban los términos del fideicomiso. Arturo estaba intentando robar nuestra herencia y cuando los métodos legales no funcionaron, recurrió a la brujería. Hablé con la hermana Catalina sobre esto. Ella no se sorprendió. La magia negra es real, Vera, dijo. Pero lo que muchas personas no entienden es que no es sobrenatural. Es una combinación de psicología, manipulación, sustancias y una intención tan clara que puede afectar el campo energético de una persona. ¿Entonces no es magia?, pregunté. Es magia
en el sentido de que es un cambio de conciencia, pero es un cambio que se logra a través de medios muy terrenales. Drogas, hipnosis, sugestión repetida, control ambiental, todo eso puede hacer que una persona parezca estar bajo un hechizo. Pero lo que la hermana Catalina no me dijo fue que había personas que practicaban una magia que iba más allá de la psicología. Personas que trabajaban con energías que no podían ser explicadas por la ciencia convencional. Personas que sabían cómo conectar con fuerzas que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Yo estaba a punto de conocer a una de esas personas. Tenía 24 años cuando la conocí. Su nombre era Esperanza Morales. Vivía en una casa colonial en Coyoacán, a pocas cuadras de donde vivía mi abuela. Era una mujer de 65 años, con cabello blanco que llevaba suelto hasta la cintura y unos ojos que parecían contener siglos de conocimiento. Mi abuela me la presentó un martes por la tarde. «Vera necesita tu ayuda», dijo mi abuela simplemente. Esperanza me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió. «Entra», dijo. «El té está listo». Su casa olía a incienso, a hierbas secas, a velas quemadas. Las paredes estaban cubiertas con libros antiguos, fotografías descoloridas y símbolos que no reconocía. Había plantas en cada rincón, algunas verdes y vibrantes, otras secas y marchitas. La luz entraba por las ventanas de una forma que parecía casi sobrenatural, creando sombras que danzaban en las paredes. Nos sentamos en la cocina. Esperanza sirvió té en tazas de cerámica que parecían hechas a mano. El té era amargo, con un sabor a raíces y a algo que no podía identificar. «Cuéntame», dijo Esperanza, y yo conté todo. Desde la muerte de mi padre, desde la llegada de Arturo, desde el abuso emocional, desde el descubrimiento de los rituales, desde la manipulación de mi madre. Esperanza escuchó sin interrumpir. Solo bebía su té y miraba por la ventana como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Cuando terminé, Esperanza fue a una habitación trasera. Regresó con un libro antiguo, encuadernado en cuero rojo oscuro. Abrió el libro en una página que parecía estar marcada y me mostró un símbolo. «¿Reconoces esto?», preguntó. Era exactamente el símbolo que Daniel había visto en el sótano de Arturo. «¿Cómo lo sabe?», pregunté. «Porque he visto ese símbolo antes, muchas veces. Es el símbolo de una orden de brujería negra que opera en México desde hace más de 100 años. Arturo Mendoza es uno de sus miembros». Mi corazón se aceleró. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «¿Cómo puedo ayudar a mi madre?». Esperanza cerró el libro lentamente. «Primero, necesito que entiendas algo, Vera. La magia negra que Arturo está usando es real. No es ilusión, no es psicología. Es una manipulación del campo energético de tu madre, combinada con sustancias que alteran su percepción y su voluntad. Pero lo más peligroso es que ella, en algún nivel, ha consentido a esto. Quizás no conscientemente, pero su espíritu ha sido atrapado en una red de dependencia». «¿Entonces no hay esperanza?», pregunté. «Siempre hay esperanza, pero el camino para liberarla no es fácil y requiere que tú hagas algo que nunca pensaste que harías». «¿Qué cosa?», pregunté. Esperanza me miró directamente a los ojos. «Requiere que uses la magia, no la magia negra como Arturo, sino la magia blanca, la magia de protección, de liberación, de luz. Pero para hacer eso, primero necesito saber si estás dispuesta a pagar el precio». «¿Qué precio?», pregunté. «El precio de cualquier magia real, Vera. Un cambio en ti, una transformación. No será fácil. Habrá momentos en que querrás rendirte. Habrá noches en que no podrás dormir. Habrá días en que sentirás que estás cargando el peso del mundo. Pero si lo haces, si perseveras, lograrás lo que buscas». Respiré profundamente. «Estoy lista», dije.
Esperanza sonrió por primera vez. Bien, entonces comenzamos mañana. Durante los siguientes 3 meses, visité la casa de Esperanza cada martes y cada jueves. Me enseñó sobre las energías, sobre cómo el universo está conectado por hilos invisibles de intención y propósito. Me enseñó a meditar de formas que iban más allá de la simple respiración. Me enseñó a entrar en estados de conciencia donde podía sentir esas energías, donde podía verlas como colores y luz. Me enseñó sobre los elementos, el aire, el agua, el fuego, la tierra y el éter. Cómo cada elemento tenía una vibración específica, una cualidad específica, y cómo podía trabajar con ellos para crear cambios en la realidad. Me enseñó sobre las plantas, no solo sus propiedades químicas, sino sus propiedades energéticas, cómo la ruda protegía contra la envidia, cómo la albahaca atraía la abundancia, cómo la salvia purificaba espacios, cómo el romero fortalecía la memoria y la voluntad. Me enseñó sobre los símbolos, cómo cada símbolo era una llave que abría puertas en dimensiones que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. Cómo dibujar un símbolo con intención era como enviar un mensaje al universo. Me enseñó a hacer amuletos, pequeños objetos que contenían intención concentrada. Me enseñó a envolver hilos alrededor de piedras mientras susurraba palabras de poder. Me enseñó a quemar hierbas específicas en momentos específicos de la luna. Pero lo más importante, me enseñó sobre la responsabilidad. La magia no es un juego, Vera, decía Esperanza una y otra vez. Cada intención que envías al universo tiene consecuencias. Cada hechizo que realizas crea ondas que viajan a través de la realidad. Debes estar absolutamente segura de que lo que estás haciendo es correcto, porque los efectos secundarios pueden ser impredecibles. ¿Qué tipo de efectos secundarios?, pregunté. Depende de la intención. Si trabajas con luz, con protección, con liberación, los efectos secundarios suelen ser transformativos, pero no dañinos. Pero si trabajas con oscuridad, si intentas herir a alguien, el universo tiene una forma de devolver esa energía. A veces de formas inesperadas. Esto me hizo pensar en Arturo, en lo que quería hacerle, en la venganza que hervía en mis venas. ¿Puedo hacerle daño?, pregunté. Esperanza suspiró. Sí, puedo enseñarte cómo, pero no lo haré. No porque sea moralmente incorrecto, sino porque sé que te arrepentirás y porque sé que hay una forma mejor. ¿Cuál es?, pregunté. Liberación, protección, transformación. Cuando liberes a tu madre del hechizo de Arturo, cuando lo hagas de forma que sea completamente legal y ético, él se desmoronará solo. La magia negra que ha construido se derrumbará y tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones sin que tú tengas que hacer nada más. No estaba segura de creerle, pero decidí confiar en ella. Después de 3 meses de entrenamiento, Esperanza dijo que estaba lista. Necesitamos hacer un ritual, dijo. Un ritual de liberación para tu madre. Pero primero, necesitamos que consigas algunos objetos. Me dio una lista. No eran objetos comunes. Eran cosas que tenían significado específico. Una fotografía de mi madre de cuando era joven, antes de conocer a Arturo. Una prenda de ropa que mi padre había usado. Un objeto que Arturo hubiera tocado frecuentemente. Agua de un lugar sagrado. Esperanza me recomendó que fuera a la Basílica de Guadalupe. Sal del mar. Velas blancas sin usar. Hierbas específicas. Romero, salvia, ruda, albahaca. Un espejo antiguo. Hilo rojo y hilo blanco. ¿Por qué necesito estas cosas?, pregunté. Porque cada objeto es un puente. La fotografía de tu madre es un puente hacia su espíritu. La prenda de tu padre es un puente hacia la protección que él le daría si estuviera vivo.
El objeto de Arturo es un puente hacia la energía negra que está usando para controlarlo. El agua sagrada es un puente hacia la divinidad. La sal es purificación. Las velas son luz. Las hierbas son intención. El espejo es para reflejar la verdad. Los hilos son para tejer la nueva realidad. Pasé las siguientes 2 semanas recopilando estos objetos. Conseguir la fotografía de mi madre fue fácil. Estaba en un álbum en la sala de mi casa. Conseguir la prenda de mi padre fue más difícil. Había estado guardada en una caja en el armario de mi madre durante años. Cuando la abrí, el olor de mi padre salió como un fantasma. Era un suéter azul que solía usar. Lloré mientras lo sostenía. Conseguir un objeto de Arturo fue lo más complicado. No podía simplemente entrar a su habitación y robar algo. Pero un día, cuando estaba visitando a mi madre, vi que había dejado su reloj en la mesa de noche. Lo tomé. No sabía si era suficiente, pero Esperanza dijo que sí. El agua de la Basílica de Guadalupe la conseguí un domingo por la mañana. Fui sola, llevé una botella pequeña y la llené en una fuente dentro de la basílica. Mientras lo hacía, recé. No sabía a quién estaba rezando, pero sentí que algo me escuchaba. Los otros objetos los compré en una tienda de hierbas en el mercado de Medellín. Cuando finalmente tuve todo, regresé a la casa de Esperanza. Era una noche de luna llena. El 15 de agosto. Día de la Asunción de María, aunque no sabía si eso era relevante. Esperanza había preparado su casa. Había barrido cada habitación con salvia. Había colocado velas blancas en cada esquina. Había dibujado símbolos en el piso con sal. En el centro de la sala había un círculo grande hecho de sal blanca. «Aquí es donde haremos el ritual», dijo Esperanza. «Necesito que entiendas algo, Vera. Cuando hagamos esto, estaremos trabajando con fuerzas muy poderosas. Estaremos cortando los lazos que Arturo ha tejido alrededor de tu madre. Eso va a crear una reacción. Puede que sientas frío, puede que escuches cosas, puede que veas cosas. No tengas miedo, todo es parte del proceso». Asentí. Esperanza me pidió que me quitara los zapatos. Luego caminamos juntas hacia el círculo de sal. Ella llevaba una vela blanca, yo llevaba los objetos que había recopilado. Dentro del círculo, Esperanza colocó los objetos en puntos específicos. La fotografía de mi madre hacia el norte, la prenda de mi padre hacia el este, el objeto de Arturo hacia el sur, el espejo hacia el oeste. Luego encendió las velas blancas alrededor del círculo. «Ahora», dijo Esperanza, «vamos a comenzar». Lo que sucedió durante las siguientes 2 horas fue algo que aún no puedo explicar completamente. Esperanza comenzó a cantar. No eran canciones que reconociera, eran sonidos antiguos, palabras en idiomas que no existían más. Su voz parecía venir de otro lugar, de otro tiempo. Yo sostuve la mano de Esperanza. Ella me pidió que repitiera palabras que no entendía, que pronunciara sonidos que sentían como si estuvieran siendo extraídos de mi alma. La temperatura en la habitación bajó dramáticamente. Podía ver mi aliento. Las velas parpadeaban, aunque no había viento. En algún momento sentí como si alguien más estuviera en la habitación con nosotras. No era una presencia amenazante, sino protectora. Sentí como si mi padre estuviera allí, de pie junto a mí, sosteniéndome. Esperanza tomó el objeto de Arturo, el reloj, y lo sostuvo sobre el fuego de una vela. El metal se calentó. Ella susurró palabras sobre él. Luego lo sumergió en el agua sagrada. El agua hirvió. No debería haber hirvido. El agua no estaba caliente, pero hirvió y emitió un vapor que olía a azufre y a algo más oscuro que no puedo describir. «¡Está saliendo!», gritó Esperanza. «La energía negra está siendo liberada». Luego tomó el espejo y lo sostuvo frente a mí. «Mira», dijo, «mira quién eres realmente». Cuando miré el espejo, no vi mi reflejo. Vi a mi madre, vi a mi padre, vi a Daniel.
Vi generaciones de mujeres fuertes que vinieron antes que yo. Vi la luz que había dentro de mí, una luz que había estado oscurecida por el dolor y el miedo. Luego, todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haber sido segundos o horas, pero cuando volví en sí, estaba acostada en el piso de la sala de Esperanza. Ella estaba vertiendo agua en mi cara. «¿Vera? ¿Vera, estás conmigo?», preguntaba. Asentí lentamente. «¿Qué pasó?», pregunté. «Funcionó», dijo Esperanza. «El ritual funcionó. Tu madre está libre. El hechizo ha sido roto». Lo que sucedió después fue como ver un edificio que parecía sólido desmoronarse en cuestión de días. 3 días después del ritual, mi madre se despertó, literalmente. Se despertó en su cama, miró a Arturo y por primera vez en años lo vio claramente. Vio la verdad, vio la manipulación, vio al depredador que había estado viviendo en su casa. Llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron el sótano, encontraron los símbolos, encontraron los objetos rituales, encontraron documentos que vinculaban a Arturo con fraudes, robos e intimidación. Arturo fue arrestado esa misma noche. Pero lo extraño fue lo que pasó después de su arresto, las cosas que comenzaron a sucederle. En la cárcel desarrolló una infección de piel que los doctores no podían explicar. Sus uñas comenzaron a caerse. Perdió el cabello. Tenía alucinaciones. Decía que podía ver sombras en las paredes, que podía escuchar voces que le susurraban cosas horribles. Los guardias dijeron que nunca habían visto a alguien deteriorarse tan rápidamente. Pero lo más extraño fue que, mientras Arturo se deterioraba, mi madre se sanaba. El color regresó a sus mejillas, su mente se aclaró, empezó a hablar de nuevo, a reír de nuevo, a vivir de nuevo. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor y ella hubiera vuelto a la vida. Daniel notó el cambio también. Dijo que era como si su madre hubiera regresado de entre los muertos. Mi abuela sonrió cuando se enteró. «Te lo dije», fue todo lo que dijo. Pero yo sabía lo que había pasado. Sabía que el ritual no solo había liberado a mi madre del hechizo de Arturo. Sabía que había roto toda la red de magia negra que Arturo había tejido alrededor de su vida. Y sabía que, de alguna forma, esa energía negra tenía que ir a algún lado. Tenía que ser liberada. Y la única forma en que podía ser liberada era a través de Arturo mismo. No me arrepiento de eso, pero tampoco estoy orgullosa. Mientras todo esto estaba sucediendo con Arturo, algo inesperado sucedió con Alejandro. 2 semanas después del ritual, recibí una llamada de la universidad. Alejandro había sido arrestado. Aparentemente, la investigación que me había pedido que hiciera para él no era sobre corrupción política. Era parte de un esquema de extorsión. Alejandro estaba chantajeando a funcionarios del gobierno, amenazando con publicar documentos comprometedores si no le pagaban dinero. Pero lo extraño fue cómo lo descubrieron. Un funcionario al que Alejandro estaba extorsionando repentinamente decidió reportarlo. Dijo que había tenido un cambio de corazón, que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era incorrecto y que no podía seguir siendo víctima de chantaje. Ese funcionario era la persona a cuya oficina Alejandro me había pedido que robara documentos. ¿Coincidencia? Quizás, pero yo sabía la verdad. Sabía que el ritual que Esperanza y yo habíamos hecho no solo había sido para liberar a mi madre, había sido para liberar a todos los que habían sido dañados por hombres como Arturo y Alejandro, para cortar los hilos de manipulación que habían tejido alrededor de nuestras vidas. Y de alguna forma, el universo había escuchado. 1 mes después del arresto de Arturo, mi madre me pidió que nos sentáramos a hablar. Estábamos en la sala de la casa en Polanco, la misma casa donde había sufrido durante años. Pero ahora
La casa se sentía diferente, más ligera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado entrar aire fresco. «Vera», comenzó mi madre, «necesito disculparme contigo, necesito disculparme con Daniel, necesito disculparme conmigo misma». «Mamá, no fue tu culpa», dije. «Fue mi culpa», insistió. «Fui débil, fui ciega. Quería creer que Arturo era diferente, que podría llenar el vacío que dejó tu padre. Y en el proceso te abandoné a ti y a tu hermano». Lloró. Yo lloré. Nos abrazamos. «¿Recuerdas cuando me dijiste que algo no estaba bien conmigo?», preguntó mi madre. «¿Recuerdas que intentaste advertirme?». Asentí. «No sabía qué estaba pasando», continuó, «pero sabía que algo no estaba bien. Sabía que estaba siendo controlada, pero era como si estuviera atrapada en una neblina, como si alguien estuviera susurrándome constantemente que todo estaba bien, que debería confiar en Arturo, que ustedes eran los problemáticos». «Era un hechizo», dije. «Arturo estaba usando magia para controlarte». Mi madre no se sorprendió. Dijo que, en algún nivel profundo, siempre lo había sabido, que había sentido la presencia de algo oscuro en la casa, pero que había elegido ignorarlo, porque enfrentarlo habría significado admitir que había cometido un terrible error. «¿Cómo lo rompiste?», preguntó. «Hice un ritual», dije. «Con la ayuda de una mujer sabia, usé magia blanca para romper la magia negra». Mi madre no me juzgó. Solo asintió, como si eso tuviera sentido perfecto. «Gracias», dijo. «Gracias por salvarme. Gracias por ser tan fuerte cuando yo no podía serlo». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Conseguí un nuevo trabajo como productora en un canal de noticias diferente. Esta vez, trabajé en historias que importaban. Historias sobre mujeres que habían sido víctimas de abuso. Historias sobre personas que habían sido manipuladas y controladas. Historias de superación. Mi carrera despegó. No fue fácil, pero fue real. Fue mío. Diego y yo nos separamos. No fue porque no nos amáramos, sino porque habíamos crecido en direcciones diferentes. Él quería una vida tranquila, una familia, estabilidad. Yo quería cambiar el mundo, quería contar historias que importaran, y sabía que no podía hacerlo si estaba enfocada en mantener una relación que ya no funcionaba. Fue una separación amable, seguimos siendo amigos. Sofía y yo nos volvimos más cercanas. Ella también estaba en su propia transformación. Estaba creando arte que hablaba sobre trauma, sobre supervivencia, sobre belleza que surge del dolor. Mi abuela murió 2 años después de todo esto. Fue pacífico. Se fue en su sueño, rodeada de sus plantas, sus libros y el olor a incienso que había perfumado su casa durante décadas. Antes de morir, me pidió que cuidara de Esperanza, que aprendiera de ella, que continuara el trabajo de protección y liberación que habíamos comenzado. Así que eso es lo que hice. 3 años después del ritual, me encontré con Arturo. Había sido liberado de la cárcel, cumplió su sentencia, y de alguna forma nuestros caminos se cruzaron nuevamente. Fue en un café en la avenida Paseo de la Reforma, el mismo lugar donde Alejandro me había hablado sobre su proyecto. Entré al café y allí estaba. Se veía diferente, envejecido, roto. Sus ojos, que una vez fueron claros y penetrantes, ahora eran opacos, vacíos. Se me acercó. «Vera», dijo, «necesito hablar contigo». Podría haber caminado, podría haber ignorarlo, pero decidí escuchar. Nos sentamos. Pidió café. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. «Sé lo que hiciste», dijo. «Sé que usaste magia contra mí. Sé que rompiste mi poder». No negué nada. «¿Por qué?», preguntó. «Porque estabas lastimando a mi familia. Porque estabas usando magia negra para controlar a mi madre. Porque eras un depredador». Arturo cerró los ojos. «Tenía razones», dijo.
No son excusas, pero tenía razones. Mi padre me hizo lo mismo que yo te hice a ti. Me controló, me manipuló, me enseñó a usar la magia negra como una forma de tener poder. Porque en mi familia, la única forma de tener poder era a través del miedo y la manipulación. ¿Entonces es culpa de tu padre?, pregunté. No, es mi culpa. Elegí continuar el ciclo en lugar de romperlo. Y ahora estoy pagando el precio. Arturo me contó sobre lo que había experimentado en la cárcel, sobre las alucinaciones, sobre el deterioro físico, sobre la sensación de que algo lo estaba consumiendo desde adentro. ¿Fue el hechizo?, preguntó. ¿Fue la magia negra que habías tejido alrededor de tu propia vida?, dije. Cuando rompí el hechizo sobre mi madre, toda esa energía negra que habías estado usando tuvo que ir a algún lado, y la única forma en que podía ir era a través de ti. ¿Entonces me hechizaste?, preguntó. No, no fue un hechizo, fue justicia. Fue el universo equilibrándose a sí mismo. Arturo se quedó en silencio durante mucho tiempo. ¿Me perdonas?, preguntó finalmente. Esa era la pregunta que había estado evitando. ¿Podía perdonar a Arturo? ¿Podía dejar ir el resentimiento, la rabia, el dolor que había sentido durante años? No sé, dije honestamente, pero estoy intentando, y creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Arturo asintió. Luego se levantó. Gracias por escucharme, dijo, y gracias por romper el ciclo. Gracias por no permitir que lo que pasó conmigo continuara pasando a través de ti. Se fue. Nunca lo volví a ver. Hoy tengo 32 años. Trabajo como productora ejecutiva en un canal de noticias importante. He ganado premios por mis documentales sobre abuso, manipulación y superación. Mi trabajo ha ayudado a que personas compartan sus historias, a que encuentren comunidad, a que se den cuenta de que no están solas. Mi madre se casó nuevamente, esta vez con un hombre amable, un viudo que tiene 2 hijos adultos. Es un matrimonio basado en respeto mutuo y en amor genuino, no en manipulación. Daniel terminó la universidad y ahora es psicólogo. Trabaja con víctimas de abuso. Dice que quiere ayudar a otros a sanar de las formas en que él fue herido. Sofía es una artista reconocida. Sus obras están en galerías importantes. Sigue siendo mi mejor amiga. Esperanza sigue viviendo en su casa en Coyoacán. Ahora tengo 32 años y ella tiene 78. Sigo visitándola cada martes y cada jueves. Ahora ella me enseña, pero también yo le enseño. Hemos desarrollado una relación que va más allá de maestra y estudiante. Somos hermanas en el camino del crecimiento espiritual. He aprendido que la magia no es lo que creía que era. No es algo sobrenatural. Es la capacidad de cambiar la realidad a través de intención clara, acción deliberada y conexión con algo más grande que uno mismo. He aprendido que el perdón no significa olvido, significa soltar el resentimiento para que no nos envenenemos a nosotros mismos. He aprendido que el trauma no define nuestro futuro, solo define nuestro pasado, y nuestro pasado es solo una parte de nuestra historia. Si estás viendo este video y estás viviendo algo parecido a lo que yo viví, quiero que sepas algo. No estás loco. No estás imaginando cosas. Si sientes que alguien te está controlando, si sientes que hay algo oscuro en tu vida, si sientes que estás siendo manipulado, confía en ese instinto. Busca ayuda. Busca a personas que te crean. Busca a personas que te apoyen. Busca a personas que tengan el poder de romper los hechizos que otros han tejido alrededor de tu vida. Y más importante, busca dentro de ti. Porque la verdadera magia no viene de afuera, viene de adentro. Viene de tu capacidad de amar, de perdonar, de transformar, de crecer. He pasado años siendo víctima. He pasado años siendo débil. He pasado años permitiendo que otros definieran quién era yo. Pero luego descubrí que tenía poder, que tenía la capacidad de cambiar mi realidad,
que tenía la capacidad de romper los hechizos que otros habían tejido alrededor de mí. Y tú también tienes ese poder. No necesitas magia negra, no necesitas venganza, solo necesitas claridad, intención y la voluntad de cambiar. Eso es lo que aprendí, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por escuchar mi historia, gracias por permitir que compartiera mi dolor, mi transformación, mi renacimiento. Si esta historia te tocó, si te identificas con algo de lo que dije, por favor, deja un comentario. Cuéntame tu historia, cuéntame cómo has superado tus propios demonios. Y recuerda, siempre hay esperanza, siempre hay una forma de salir de la oscuridad. Solo tienes que estar dispuesto a tomar el primer paso. Hace una semana tuve un sueño. Estaba en la casa de Esperanza, pero la casa era diferente, era más grande, había más luz y en la casa había cientos de personas. Todas ellas eran personas a las que había ayudado a través de mis historias. Todas ellas eran personas que habían superado sus propios traumas. Esperanza estaba de pie en el centro de la casa, sonriendo. «¿Ves?», dijo, «lo que comenzó como tu sanación se ha convertido en la sanación de muchos». Luego me desperté y supe que mi trabajo no había terminado, que mi propósito era continuar contando historias, continuar ayudando a otros a ver que hay luz al final del túnel, continuar demostrando que la magia real no es la magia negra, sino la magia de la transformación, del crecimiento, de la superación. Hoy me siento en paz, no porque haya olvidado el dolor, sino porque he aprendido a vivir con él. He aprendido a transformarlo en propósito. He aprendido a convertir mis cicatrices en sabiduría. Y eso es lo que quiero para ti también. No quiero que olvides tu dolor. Quiero que lo transformes. Quiero que lo conviertas en tu superpoder. Porque eso es lo que hice yo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes.